Este vídeo es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. La masonería y Fray Benito Feijóo y Montenegro. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1906 a 2000. Historiador argentino de reconocida trayectoria académica. Autor de más de 100 libros y artículos, y fundador y miembro activo de numerosas instituciones de estudios históricos y sociales. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. Capítulo 5. La masonería y Fray Benito Feijóo y Montenegro. El odio a la masonería nace del temor de los monarcas absolutos hacia una sociedad que defendía la libertad e igualdad de todos los hombres, y de la desconfianza de la Iglesia Católica hacia una orden llena de aparentes misterios, y que no podía controlar. Todo cuanto se ha escrito en contra de la masonería tiene como fundamento estos dos temores, propios de una época, como la del siglo XVIII, en que se formaba la ideología del mundo moderno, y las instituciones fundadas en los derechos divinos, veían sombras que pronto se transformarían en monstruos devoradores. Es lógico que, sin pruebas ni razones, muchos escritores que sabían en peligro sus principios milenarios, combatiesen la masonería con suposiciones y con calumnias. No obstante, frente a esta lucha de unos intereses temblorosos, había otros hombres de talento que analizaban los hechos, y no temían declarar lo que sus críticas e investigaciones les presentaban como verdades. Estos hombres son los que olvidan quienes siguen combatiendo a la masonería, y en particular a su historia, como si constituyese una fuerza destructora. Entre los grandes detractores de la masonería, ninguno menciona el nombre de un sacerdote, el muy ilustre señor Don Fray Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, maestro general de la Orden de San Benito, del Consejo de Su Majestad, y otros títulos igualmente elevados. El padre Feijóo fue una de las figuras más eminentes entre los eruditos españoles del siglo XVIII. Vivió en la mejor época de la masonería, cuando comenzaba a extenderse y recibía más infamias. Sus obras reaccionaron contra la ignorancia y las supersticiones. Coincidió, en sus análisis, con la escuela erudita del abate Moreri, y especialmente, del insuperado Pedro Bayle, precursor de los enciclopedistas, cuya erudición fue simplemente asombrosa. El teatro crítico, y las cartas eruditas, desasnaron a muchos tragaldabas de España y de América. Se diferencia de los enciclopedistas e iluministas franceses, en que no admitían, por erróneos, los ataques a la religión católica, productos de un fanatismo racionalista. Era ecuánime, justo, y sabio. En sus cartas eruditas y curiosas, en que, por la mayor parte, se continúa el designio del teatro crítico universal, impugnando o reduciendo a dudosas varias opiniones comunes, dedicó la carta 16 a la masonería. Tenemos, en nuestra biblioteca, la edición de 1770 de las cartas eruditas. Podemos analizarla con detención. Es la palabra de un pre-enciclopedista, es decir, no influido por la famosa enciclopedia, contemporáneo de Bayle, el más extraordinario investigador del siglo XVIII, católico ultra perfecto, y con libertad plena para sus opiniones, que jamás tocó la Inquisición. Su sentencia debe ser tenida muy en cuenta, por quienes hablan de la masonería con un desconocimiento lastimoso de la materia. En su carta 16 de los francmasones, contesta a un señor que le pregunta, si sé, qué duendes, son estos que, con nombre de francmasones, tanto ruido hacen hoy en el mundo. Se hablaba de ellos, en efecto, en muchas partes. Ya dijimos que, por su misterio, inquietaban a los reyes y a la Iglesia. Feijóo empezó por contestar a su corresponsal, que ya había definido a los francmasones. No son otra cosa que unos duendes, le dijo, que hoy hacen mucho ruido en el mundo.
Mas no puede asegurarse, si su intento es solo hacer ruido, o algunos de ellos tienen otro designio encubierto. Enseguida declaró que prefería llamarlos muratores, del latín, liberi muratores, y no francmasones, por ser estas palabras extranjeras para quien escribe en castellano. La credulidad, en orden a la existencia de los duendes, ha dado un gran vacío de algunos años a esta parte. Ya no hay quien asienta el sueño de que los duendes son ciertos animales aéreos, ni pienso que esta extravagante opinión tuvo jamás mucho séquito. La suposición de que fuesen diablos, tenía la dificultad de que Dios no iba a permitir que los espíritus infernales saliesen de su tenebroso encarcelamiento no más que para juguetear de noche entre nosotros. Tampoco era natural que ellos, al tiempo que están padeciendo los tormentos más horribles, voluntariamente se diviertan en esos jugueteos. Los que inquietaban las casas eran duendes de nuestra especie, de uno y otro sexo. Y en este sentido, digo yo que los francmasones son duendes. Ahora bien, estos duendes de nuestra especie, enredaban más que por la frivolidad de poner miedo, por algún otro designio, como el de lograr un galanteo o facilitar un robo. Los muratores podían tener estos propósitos y otros peores. En efecto, algunos que han tomado la pluma sobre el punto, sospechan, recelan, o temen esta liga formada de muchos años a esta parte. Feijóo no podía asentir a estos temores. Para ello se basaba en una razón que, en mi juicio, no tiene réplica. Entre tantos masones repartidos en toda Europa, muchos habían muerto, y era difícil de creer que entre esos muchos no hubiese algunos, y aún la mayor parte de ellos, que, estimulados a la hora de la muerte del inevitable temor de la condenación eterna, revelasen ese detestable arcano, de modo que llegase a noticia de todo el mundo. Como vemos, Feijóo no dudaba que los masones eran buenos católicos que, a la hora de la muerte, se confesaban, y, si tenían algún terrible secreto, lo descubrían. Ninguno, en tantos años, lo había hecho. Era lógico que los secretos no existían. El juramento que prestaban los masones, de no revelar jamás sus secretos, no los obliga porque es inicuo, y aún el más ignorante no podrá eximirse de algún remordimiento que le abra el camino para el desengaño. En cuanto a la acusación de que los masones eran ateos, y, por consiguiente, estaban libres de todo miedo a la pena eterna, no servirá de cosa, porque, aunque los ateístas se esfuerzan cuanto pueden a asegurar en sí mismos la persuasión de que no hay Dios, o que el alma no es inmortal, se sabe que nunca arriban a alejar de sí todo remordimiento. Si alguno, mientras se veía sano, disfrutaba de su error con perfecta serenidad, en viéndose a las puertas de la muerte, toda esa serenidad se desvanece, y en su lugar sucede un tormentoso nublado de angustias, confusiones, y horrores en que el alma, quiera o no quiera, escucha a la conciencia aquellos tristísimos ayes. Difícil era que un ateo, por más firme que fuere en su creencia, en el momento de morir no quisiera salvarse el alma confesando sus errores. El padre Feijóo había leído, en un pequeño libro del padre Fray Juan de la Madre de Dios, que la masonería había tenido su principio en el año 1671, 80 años antes del instante en que Feijóo estaba escribiendo. En ese tiempo, el número de los masones había aumentado mucho. En 1741, había en Gran Bretaña 129 cofradías de masones. En 1746, 25 en la ciudad de París. La masonería estaba extendida en toda Europa. El padre Feijóo calculaba que, desde su fundación, habían entrado en la masonería más de 2 o 3 millones de masones. Aunque hubiesen sido medio millón, de ellos, en ese tiempo, habrían muerto más de 200.000. Pues bien, ni uno había, en la hora de la muerte, revelado secreto alguno, que llegase a la noticia de los príncipes, así eclesiásticos como seculares, si ese secreto contuviese máximas y prácticas perjudiciales a la religión o al Estado. Tenemos, pues, la seguridad del padre Feijóo de que los masones nunca habían conspirado contra la religión, ni contra el Estado. En cuanto a la fábula de que los masones,
en el instante de alistarse en su cofradía, tomaban un brebaje que les hacía imposible revelar su secreto. El padre Feijó la consideraba buena especie para divertirse con ella niños y viejas las noches de invierno en las cocinas. Si había un brebaje encantado, no era necesario un juramento. El padre Feijó reconoce que, en otros tiempos, ciertas sectas como los nicolaitas, los carpocráticos, los gnósticos y, en el siglo anterior, los sectarios de Miguel de Molinos, ejercían actos viciosos sumamente torpes. Pero esto no significaba que debiesen hacerlos también los masones. Nunca había habido una prueba. En cuanto al caso de los templarios, era impropio, pues sus delitos no fueron suficientemente probados, y no cayó sobre ellos la sentencia condenatoria del Papa Clemente V. En el tomo primero de las cartas eruditas, en la carta 28, el padre Feijó probó, concluyentemente, que ni hubo tal prueba suficiente de los delitos, ni tal sentencia legal, y uno y otro constan claramente de la misma bula de Clemente V. El hecho de que algún masón haya confesado algún hecho torpe, o práctica escandalosa, es muy poca cosa para dar ascenso a que eso sea común o general a todos los muratores, como propio de su profesión o instituto, mayormente si no lo atestiguaban personas de autoridad. Muchos de esos cuentos habían corrido y corrían por el mundo, para infamar personas sumamente respetables, y aún comunidades religiosas. Si algún caso fuese verdadero, ello no significaba que fuese una consecuencia para los demás, o para el todo de esa grey. En tanto centenares de conventículos de masones, no era mucho que uno, u otro, se hubiese infeccionado con alguna perversa doctrina, o algún vicio abominable. Y agregaba el padre Feijó: no sabe todo el mundo, que lo mismo sucedió en una u otra comunidad religiosa, sin que la infección o la nota, se comunicase al todo de la religión, antes conservando ésta, la alta opinión de virtud que merecía, y merece su fervorosa observancia? Si hubiera habido pruebas positivas, y legales, de los errores y crímenes atribuidos a los muratores, los papas Clemente XII y Benedicto XIV, los habría mencionado para prohibir sus juntas en las bulas que expidieron. Solo alegaron el rumor público que había contra ellas, y la experiencia de que las sociedades secretas no aprobadas por el príncipe, o los magistrados, generalmente ocasionaban daños a la república, y a la salud de las almas. El rey don Fernando el Justo, no expresaba otro motivo para prohibir las juntas de los masones, que el que expresaban las sospechas. El padre Feijó, nunca había leído, ni oído, que un masón fuese castigado por tal en ningún país. Si las supersticiones y maldades que les imputan fuesen verdaderas, reflexionaba el padre Feijó, entre tantos masones que había en Europa, alguno habría sido descubierto, y ninguno lo había sido. En la ciudad y en el reino de Nápoles, se hallaron tantas personas ilustres implicadas en el muratorismo, que la prudencia y piedad del rey lo inspiraron a no tomar castigo. El padre Feijó, no creía que fueran tantos los masones de Nápoles, ni que en esa sociedad estuviesen incluidos tantos personajes. Si era cierto lo que había escrito en un libro italiano, traducido por el franciscano fray José Torrubia, con el título de Centinela contra los francmasones, que el origen de la masonería databa de Adán, y se continuaba por varios patriarcas y príncipes, más fundamento da para ser reputada una sociedad de embusteros, que de herejes. Su mira principal era hacerse temer, ya por su multitud, ya por la ocultación de sus máximas. En todo ello, intervenía la pueril complacencia, de dar en qué pensar y discurrir a las gentes. Queda bien probado que un católico tan firme como el reverendo padre Feijó, no creía que los masones fuesen herejes. A lo sumo, admitía que en algún conventículo, pudiese existir algún intento perjudicial y depravado. Verdad era que nadie lo había conocido. Pero era preciso obedecer, en virtud de santa obediencia, la prohibición de pertenecer a la masonería dada por el Papa, bajo la pena de excomunión mayor. El obispo de Vintimilla, don Pedro María Justiniani, en la carta pastoral que había dirigido a sus diocesanos, refirió los escandalosos rumores que corrían por el mundo,
en orden a los muratores, y, al final, dijo estas formales palabras. Todas estas cosas parecen increíbles, y nos protestamos no querer creerlas. Es decir, no las admitía como verídicas. El padre Feijóo razonó de este modo. Si este prelado, que vive en la Italia, donde se dice que el muratorismo hizo grandes progresos, y se debe creer que para escribir su carta pastoral hizo exactas diligencias en orden a averiguar la verdad sobre las odiosas imputaciones que se hacían a los muratores, nada halló de cierto, ¿quién otro podría asegurarnos que logró una entera certeza en lo material? Lo más que el obispo había sabido, como más o menos cierto, era que en un conventículo se había comido carne en el viernes de la primera semana de Cuaresma. Este hecho, de ser exacto, no podía extenderse a toda la masonería. Así lo entendía el padre Feijóo. Las ceremonias con que se recibía a los novicios, al padre Feijóo le parecían una representación cómica. El juramento del secreto era gravemente pecaminoso, porque nadie puede sujetar su vida al arbitrio de quien no tiene autoridad legítima para quitársela. Además, el padre Fray Juan de la Madre de Dios, hacía una cita falsa o con un error de imprenta. Decía que en el Concilio Baurense, del año 1368, se condenó unas asambleas en las cuales sus miembros juraban ayudarse recíprocamente, contra cualesquiera dueño o superiores suyos. El padre Fray Juan relacionaba ese hecho con los masones. El padre Feijóo comprobó que el texto no decía, contra los superiores, sino, a excepción de sus superiores. La defensa que hizo el padre Feijóo de los masones, acusados por la ignorancia o la superstición, es silenciada por los acusadores de la actualidad. Hay una consigna de calumniar y se cumple. El padre Feijóo dejó bien claro que no se podía probar una conjuración de los masones contra sus príncipes y superiores. Era el temor constante de las autoridades. El librito, Centinela contra los francmasones, de autor desconocido, traducido del italiano al español, hacía acusaciones que el padre Feijóo consideraba inciertas. Eran 16 artículos atribuidos al Instituto Muratorio que, como ciertos y constantes, se ven estampados al número 36 del librito Centinela. El padre Feijóo los rechazaba por improbados y falsos, pero los actuales historiadores antimasones, que no tienen la cultura ni la honestidad del padre Feijóo, los aceptan y repiten complacidos. Eran y son los siguientes: que desprecian los sacramentos y leyes de la Santa Madre Iglesia, que no dan paso, ni hacen acción, sin usar de máximas supersticiosas, que como los sectarios protervos, insultan y maldicen a la potestad eclesiástica y secular que los persigue, que se dejan morir sin sacramentos, y ni en la hora de la muerte se purgan con la confesión, que comen carne en los días prohibidos, que obligan, debajo de juramento, a todos los que entran en su congregación a mantenerse en su creencia, sean luteranos, calvinistas, ateístas, o judíos, teniendo por buenas todas las sectas y religiones, que circunscriben la caridad fraternal a solos sus colegas pobres, y a los demás tienen por étnicos y profanos. El padre Feijóo, con su imparcialidad y limpio sentido crítico, expuso que si el autor de ese librito, que no sabemos quién es, hubiese dicho que esas maldades se conjeturaban o sospechaban, ya podría pasar, pero las daba por ciertas. Lo mismo hacen algunos historiadores de la actualidad, que repiten esas fantasías y calumnias solo por la consigna de negar lo que es innegable. El padre Feijóo declaraba, que si él viese al autor de esa obra, le pediría que le dijese, que era lo que discurría de los muratores, que era lo peor, de todo lo que había dicho. Luego, le pediría que le explicase, cómo podían jurar los ateos que ingresaban en la masonería, si no creían en Dios. Enseguida le pediría que le dijese qué fórmula de juramento podían exigir los masones, de unos hombres que tenían por fábula toda ley y obligación moral. Por último, le preguntaría cómo admitían los masones a quienes profesaban otras religiones, y los obligaban con juramento a mantenerse cada uno en la suya, y entre ellos, los católicos romanos,
si despreciaban los sacramentos y leyes de la Santa Madre Iglesia, y maldecir la potestad eclesiástica. El padre Torrubia había traducido el librito que le habían puesto por delante, y no había hecho bien en no agregar alguna nota que aclarase tantas contradicciones. Era un escrito que no merecía ninguna fe. No obstante, las invenciones de ese librito traducido por el padre Torrubia, siguen repitiéndose en la actualidad, como hechos probados, por autores que tienen fama de serios, y jamás han leído las observaciones del padre Feijóo. Nada hay que temer de ellos. Pero era injusto que, con la publicación de tan atroces delitos, se infaman enormemente muchas personas muy honradas, por su nacimiento y por sus empleos, que en Italia, Francia, y otros reinos, se señalan con el dedo. Si la divulgación de esas calumnias, se hacía para justificar la prohibición de las juntas de los masones, no se puede imponer a nadie delito que no esté suficientemente probado. Bastaba la prohibición, antiquísima, de reuniones no permitidas por las autoridades, para justificar la bula de Benedicto XIV, y el decreto del rey Fernando. Era suficiente, para prohibir la congregación muratoria, la reunión de juntas no autorizadas. Hasta entre los romanos estaban prohibidas las juntas sin la autorización de los magistrados. Las asociaciones en que se ocultaba lo que se trataba en ellas eran sospechosas. En ellas podía haber maquinaciones contra la religión o el Estado, etc. El padre Feijóo nos demuestra algunas verdades. En su tiempo, no se había podido probar, que en la sociedad de los masones se sostuviese ninguna herejía, ni se conspirase contra los reyes, ni se cayese en ningún género de delitos. Su única culpabilidad era reunirse sin autorización de los reyes o de la Iglesia. Las autoridades recelaban de sus juntas clandestinas o secretas. No sabían que se trataba en ellas, y temían que se atentase contra la religión o el Estado. Nunca se pudo probar a los masones ningún delito. Todo no pasó de suposiciones, de sospechas, o de calumnias. El padre Feijóo escribió en 1770, a fines del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa. Después, la masonería tuvo otros ideales. Cuando se produjo la independencia de los Estados Unidos, y empezó a vislumbrarse la de la América hispana con la caída de Carlos IV, y la guerra civil que dividió el mundo entre liberales y antiliberales. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1994. Ediciones Sudamérica Santa Fe. Santa Fe, Argentina. Páginas 25 a 30. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este vídeo fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/MMDiegoFigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir alguno de nuestros libros masónicos, tanto en Amazon como en Ediciones Matrioska. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.